¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le quitaron las marcas de lluvia ácida en los cristales de tu Granny 10. Vamos a ocupar muchos materiales, así que no te los detallaré por el momento. Mientras te cuento cómo es que se forman estas gotas en los cristales, que es con la lluvia. Se supone que puede ser con la lluvia, pero no necesariamente a fuerza con la lluvia. Cuando llueve y no se seca el agua en los cristales, se queda marcada esa gota. Pero también puede ser por una mala técnica de lavado, ya sea que rocíes el agua sobre el coche con la hidro, con la manguera, con cubeta o como sea, y no se seca del cristal esa gota. La gota se queda en el cristal y cuando se evapora, se quedan impregnados todos los materiales que traía esa agua en los cristales. Y entonces ya para quitar esa gota no se quita con un lavado normal. Para esto vamos a ver el video completo. Para la primera forma vamos a ocupar agua oxigenada. Vamos a ocupar bicarbonato de sodio. Vamos a ocupar vinagre, ya sea vinagre blanco o de manzana. Y un cepillo o algo para tallar. Hay que echar el vinagre en el cristal. Y lo dejas ahí reposar por unos 4 o 5 minutos. Quizás tengas que echarlo varias veces, como escurre, pues no se queda. Entonces hay que echarlo ya sea con un atomizador o con un trapo. Lo echas el vinagre en el cristal. Mientras pasan los 4 o 5 minutos, hay que hacer una pasta con el bicarbonato y con el agua oxigenada. Tiene que quedar pastoso. Ahí lo checas que quede pastoso. Aquí me había faltado más bicarbonato y aquí ya le eché más bicarbonato para que quede eso, pastoso. Quede como lodo. Ya que hayan pasado los 4 o 5 minutos en el vinagre en el cristal, pues hay que tallarlo con esta pasta. Hay que tallarlo con fuerza. Este es el método que vamos a ocupar, que ocupa mucha fuerza. Hay que tallarle más. Como son artículos caseros que tienes en casa de por sí, no tienes que comprar nada, pues aún así vale la pena hacer el esfuerzo porque queda bien y es de forma barata y sin comprar algo extra, pero pues con el detalle que tienes que hacer más fuerza. Pero pues si lo haces de esta forma, sí queda en tus vidrios. Es posible que tengas que hacerlo 2 o 3 veces, ya que lo exhibas al sol, ahí te vas a dar cuenta si quedó o no. En esta segunda forma vamos a ocupar pulimento, un polish de preferencia de corte alto, que yo no lo tenía a la mano, pero le puse el pulimento rosa, que es igual que el corte fino, pero pues aún así sirve. Hay que ponerle a la borla, que sea una borla de lana, porque como es de corte, tienes que ponerle ahí los puntitos. Le puedes poner un poquito todavía al cristal mientras impregna bien la borla. Para pulir, pues nada más hay que ponerla, ya sea que lo puedas hacer con pulidora o de manera manual, es igual, nada más que si lo haces de manera manual, pues sí es más tardado y es más cansado que el primer método, como es todo el coche. Pero pues con la pulidora sí se avanza uno rápido. Nada más que tendrías que tener cuidado con las molduras, con las gomas que tienen los cristales. Eso tendrías que hacerlo con cuidado. Pero pues nada más es cosa de poner ahí el pulimento y darle con la pulidora hasta que quede bien. Tendrías que hacerlo a bajas revoluciones. El vidrio sí se puede pulir, a pesar de que es cristal templado. Sí se puede pulir, nada más es para quitarle la suciedad superficial que tiene el cristal. Ya tendrías que hacerlo con cuidado para que no dañaras con mucha fuerza, no vayas a quemar o algo, pero pues es seguro. Aquí nada más voy a hacerla en la forma que donde agarró la pulidora, para que al final del video veamos cómo quedan todos los métodos, cuál es el más efectivo. Ya que termines de pulir, lo limpias con agua para quitarle esa sensación grasosa y lo secas. Perfectamente secado, ya sabes que si no lo secas se vuelven las gotas de lluvia ácida. Ya que lo hayas secado, se va a quedar perfectamente nuevo tu cristal, como cuando lo sacaste de la agencia o cuando estuvo totalmente nuevo el carro, así se va a ver ese cristal. A partir de aquí tendrías que usar lentes de seguridad y guantes de seguridad, porque vamos a ocupar ciertos químicos que con el uso continuado sí llega a dañar la piel. Pero si tú lo quieres hacer de la forma más macha posible,
pues lo haces así a capela sin ningún tipo de protección, pero si va a hacer todos los cristales del coche, pues es mejor usar los guantes. Vamos a usar el famosísimo FOTC, que siempre había usado en la presentación de color negro, pero esta vez llegó en apoyo al cáncer de mama de este color rosita, pero es exactamente igual, cualquier presentación es igual. Nada más para aplicarlo, lo rocías sobre el cristal y lo tallas. Ya que lo hayas tallado, le echas abundante agua y ya con eso queda. Este FOTC es un ácido, es un tipo de ácido, es como si fuera un vinagre muy fuerte o un ácido muriático muy débil. Nada más lo rocías y lo tallas, ya sea que lo talles con una escobita, una esponja o un cepillo de dientes, como en este caso, uno que no uses. Ya que lo hayas tallado, le echas el agua. Le puedes seguir tallando nada más como por precaución, como para redoblar los esfuerzos. No dejes que el ácido toque la pintura. Si toca la pintura, no pasa nada, solo retíralo con agua de inmediato. Entre más tiempo tardes en retirar el ácido de la pintura, se puede llegar a marcar porque es un ácido. Entonces es mejor hacerlo con abundante agua. Ya después de que lo apliques, aplica abundante agua de inmediato, ya con eso se queda y no daña nada, ni el cristal ni la pintura. Ya lo puedes secar para que no se queden marcadas las gotas. Lo secas con un trapo limpio y seco, y así es como queda. En esta otra forma de quitar las gotas de lluvia ácida en los cristales, vamos a ocupar nuestro producto estrella, que es Band Drop. Este Band Drop puede costar alrededor de 190 pesos mexicanos. Es fácil de conseguir en una tienda especializada. Aquí en México en AutoZone también lo venden, o en internet también puedes pedirlo. Ya nada más lo echas en el aplicador, que en este caso es con un cepillo de dientes. Ya nada más lo tallas. De todos los métodos que usamos en este video hasta ahora, este es el que menos esfuerzo se hace para quitar las marcas de lluvia ácida. Este es el más especializado, es más efectivo, pero no tiene muchas aplicaciones como el anterior. Ya que lo hayas tallado, lo quitas con un trapo limpio y seco, con una toalla de microfibra o una toalla. Ya lo quitas y ya con eso ha quedado. El resultado es muy bueno. Aquí, antes de ver los resultados en el sol, te lo mostramos aquí cómo se ve. En esta parte de acá es donde se ve que ya está limpio, totalmente liso el cristal. Estos son los resultados. Este es el primero, que es la solución casera. Mientras lo vemos, dale like al video, que es el que más implica tallar, pero funciona muy bien, además de ser el más económico. Este es el del segundo método, que era con el pulimento, que funciona muy bien. Es muy cómodo si lo haces con la pulidora. Si lo haces a mano, pues mejor te conviene el primero, pero pues funciona muy bien. Este es el FOTC, que es el que yo te recomiendo, que lo puedes comprar porque tiene muchas otras aplicaciones dentro del auto y dentro de la casa. Funciona muy bien. Y el más efectivo es el Band Drop, pero pues no tiene muchas otras aplicaciones. Este es el que menos implica tallar, pero no tiene muchas otras aplicaciones dentro del auto o la casa. Entonces estos métodos funcionan tanto para cristales como para espejos del baño, de la cocina, de la casa, cualquier cosa dentro del auto y de la casa. Entonces así es como llegamos al final de este video, y te pido que te suscribas y le des like, y nos vemos en el siguiente video.